8 de junio del año 2025. Aquí estamos una vez más desde la ciudad de Stockton, California, en la Unión Americana, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la gran comisión, que involucra una vez más la obra personal de la iglesia, predicando la salvación del alma, la obra personal, y también aprovechando este medio de difusión vía Facebook, satelital, enviando la obra de Cristo Jesús a todas las naciones, porque esto llega a todas las naciones. Y sin duda alguna el Señor, dentro de su propósito, siempre tiene algo para algunas personas en diferentes partes del mundo. Así que 2 de la tarde, exactamente con 1 minuto, vamos a dar inicio en esta tarde la predicación y la enseñanza de la palabra del Dios vivo. Y para realizar esta obra siempre es importante buscar al Señor en oración, diciendo: Señor, te damos las gracias en esta hermosa tarde, Señor, en este lugar donde, Señor, tú nos has puesto. Te hemos dado alabanza y te hemos adorado como iglesia en esta mañana. Te agradecemos, Señor, por tu iglesia, Iglesia Bíblica El Calvario en Lodi, California. Muchas gracias por darnos la bendición de ser parte del cuerpo de Jesucristo. Y al mismo tiempo, la autorización, Señor, de tu iglesia para predicar tu palabra. En esta hora, Señor, te decimos, Señor, que conoces tú nuestros corazones y nuestra mente y lo más profundo de nosotros. Usted la conoce muy bien, Señor. Y reconocemos que somos pecadores, salvos por la gracia de Jesucristo. Y también que no practicamos el pecado, Señor. Pero sí, aún, Señor, hay pecado en nuestras vidas. Lo reconocemos. También reconocemos que tú eres santo, que tú eres, Señor, puro y limpio. Pero gracias te damos por el sacrificio de Jesucristo, tu Hijo amado, que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para quitar nuestro pecado, para perdonarnos, para purificarnos, para santificarnos, Señor, para redimirnos. Muchas gracias. Por eso te pedimos perdón. Y tú eres fiel, Señor, para perdonar nuestros pecados cuando lo confesamos. Y para pedirte una bendición espiritual en esta tarde, Señor. Mayormente para mí, Señor, que voy a abrir tu palabra, y te pido sabiduría, Señor, la dirección de lo alto, y afirma nuestros corazones, Señor. Hoy más que nunca mi necesidad más grande es de ti, Señor. Llénanos, Señor.
con tu Santo Espíritu y salva, Señor, a las almas perdidas, a aquellos, Señor, que viven en tinieblas y no te conocen. Te rogamos por ellos, Señor, en la cual diste tu vida para buscar y salvar lo que está perdido. Asimismo, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada hermano que se encuentran en los 5 continentes de este mundo. Pastores y misioneros, Señor, evangelistas. Todo tu pueblo, Señor. Lo único que necesitamos es, Señor, la bendición del Espíritu Santo para poder terminar nuestra carrera que tenemos por delante, Señor. Aquellos que padecen persecución, aquellos, Señor, que por causa de la justicia y que viven piadosamente en Jesucristo y que son perseguidos, te pedimos por ellos, Señor. El que no tiene para comer, dale de comer, Señor. El que está postrado en una cama, levántalo, mi Dios. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo resucitado de entre los muertos, en cuya presencia su iglesia camina. El remanente, Señor, fiel, que siempre has tenido sobre esta tierra. Gracias por esa bendición tan grande, en donde la voz de tu Espíritu Santo, Señor, habla. Oramos en el nombre de Jesucristo y decimos amén y amén. Muy bien. Aquí en Lucas, el Evangelio de Lucas, el médico amado, y también en los evangelios sinópticos como Marcos, como Mateo, encontramos la tentación que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Y estamos siguiendo sus huellas. Estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Desde los preparativos para la venida del Mesías, en aquel periodo intertestamentario, en la cual el Señor comenzó a desarrollar y a preparar el mundo para la venida de su Mesías, del Hijo de Dios, de aquel que traía una misión, de aquel que traía la salvación del alma del hombre pecador como nosotros. Y hemos estudiado desde Lucas, en la cual estuvimos observando cómo el Señor empezó a desarrollar su plan. Nosotros sabemos que entre Malaquías y los evangelios que nosotros conocemos, y desde el tiempo de la ley de Moisés, a lo largo de todos esos periodos, Jesucristo nació durante ese tiempo, el tiempo de la ley de Moisés.
el antiguo pacto. Y lo hemos dicho muchas veces, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, aún pertenecen esos acontecimientos vividos desde Juan el Bautista, desde el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y durante sus 3 años y medio de ministerio del Señor. Todo sucedió en ese tiempo para dar un cambio al tiempo de la gracia. Algunos conocen estos periodos o estas eras como la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Como lo dijo Juan, el discípulo amado, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino con nuestro Señor Jesucristo. Desde que Él murió en la cruz del Calvario y triunfó sobre la cruz, sobre el poder del pecado y sobre el poder de Satanás. Y al ser sepultado y al tercer día resucitado, desde ahí comienza el Nuevo Testamento. Porque para que exista un testamento es necesario la intervención de la muerte del testador. Lo dice Hebreos. Doctrinalmente así es. Pero en cuanto al canon de la Biblia, en las agrupaciones, cuando leemos las Escrituras, sabemos que el Nuevo Testamento está a partir de Mateo, pero allí solamente, ¿sí?, como canon bíblico y la agrupación en la cual fueron puestos. Pero doctrinalmente el Nuevo Testamento comienza desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Él estaba a punto de volver a la gloria y les dio por 40 días un poco más de solidez a la fe y a la enseñanza de las Escrituras a sus discípulos, Él les dijo desde el Monte de los Olivos que no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, porque recibiréis poder de lo alto, y el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Y está hablando allí el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nunca hizo en el Antiguo Testamento. El bautismo del Espíritu Santo, que tenía que ser derramada sobre toda carne, en este caso, sobre aquellos que Jesucristo los había llamado y los había perdonado y los había salvado y sembró en ellos el fundamento de lo que más adelante se le conocería como la iglesia, el cuerpo de Cristo, en la cual disfrutan del bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vendrá sobre ellos para no salir jamás. Y se convertirían cada uno de los creyentes, cada miembro del cuerpo de Cristo, cada creyente que reciba el perdón de sus pecados, serían bautizados o sumergidos y se convertirían en templo del Espíritu de Dios.
Eso en el Antiguo Testamento no existía el bautismo del Espíritu Santo. Recuerde, en el Antiguo Testamento solamente el Espíritu de Dios venía sobre líderes que tenían obras específicas que hacer. El Espíritu Santo momentáneamente venía para darle sabiduría a los líderes, para darle conocimiento e inteligencia a los libertadores, para poder ayudar a su pueblo, el Señor. Y luego el Espíritu Santo se iba. Y no todo el pueblo recibía como ahora, en esta dispensación de la gracia o de la iglesia, que conocemos lo que le llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Es la venida del Espíritu Santo del Señor como un sello para aquel que cree en el Evangelio, para aquel que cree lo que la palabra de Dios o la doctrina que nuestro Señor Jesucristo sembró en sus discípulos. La doctrina del perdón de pecados, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo sembró en ellos. Y que al nacer la iglesia, a través del Espíritu Santo, la iglesia recibiría aún más revelación de la palabra de Dios progresivamente hasta tener todo lo que hoy le conocemos como las Sagradas Escrituras, de Génesis hasta Apocalipsis. Ahí lo tenemos todo. Y ahí tenemos toda la doctrina de la iglesia de Jesucristo. Pero en el tiempo en que nuestro Salvador vino a este mundo, era tan importante su venida, era tan necesario, hermano mío, que nuestro Señor Jesucristo se encarnara, que tomara forma de hombre, pero sin pecado por su concepción virginal. Era muy importante que se identificara con los hombres. Tenía que ser carne, hueso y sangre, pero sin pecado. Y tendría los mismos deseos que nosotros tenemos, como los deseos naturales de comer, los deseos naturales de dormir, el deseo de descansar porque también se cansaba, el deseo de tomar agua porque tenía sed, la tristeza, el gozo, lo que naturalmente el hombre siente. Nuestro Señor Jesucristo también así era, en su forma y naturaleza humana. Y por otro lado, estaba también su naturaleza divina, porque Él, antes de que se hiciera hombre, Él ya existía y ya era Dios. Él es sin principio y Él es sin fin, no tiene fin. Pero vino a este mundo por la necesidad tan grande que el mundo tiene. Y ese es lo más importante: la salvación de su alma. Es el bienestar para su eternidad. Porque existe la eternidad. El hombre, al ser creado en el huerto del Edén, al ser tomado del polvo de la tierra, el Señor depositó un espíritu eterno en el hombre, en la cual esa parte espiritual que contiene la conciencia, el conocimiento, esa parte no muere, es eterno.
Por eso hay mucha necesidad. Una necesidad que no podemos comprenderlo abiertamente, de que el hombre al morir solamente hay dos lugares a donde pasará la eternidad. Es por eso que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Porque el pecado entró en el mundo y entró también la muerte como el resultado del pecado y también la condenación del hombre. Dios Todopoderoso no es creador del mal. El hombre decidió su propio camino de perdición y de desobediencia. Adán fue creado sin pecado. Adán fue creado en inocencia. Adán fue creado porque fue tomado del polvo de la tierra, sin maldad alguna. Tenía un espíritu y tenía un alma. Tenía razonamiento, tenía conciencia que les señalaba lo que era bueno y lo que era malo. Tenía el derecho de escoger. El Señor le pone el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Y todos los árboles hermosos, frutales del huerto. Pero solo de este árbol, Adán le dijo su Creador: no puedes comer, ni debes de comer. Si tú lo haces, lo vas a hacer con conciencia de que eso es malo, de que me vas a desobedecer, y eso se llama transgresor de la ley de Dios. Eso se llama pecado. Y al practicar ese pecado te vas a contaminar y entrará el poder y la ley del pecado sobre ti y ciertamente morirás, ciertamente te apartarás de mí, ciertamente habrá división entre Adán y su Creador a causa del pecado. Este problema del pecado y de la maldad tiene miles de años que existe. Este pecado, hermanos, entró al mundo y nadie nacido de mujer y de varón, los que tenemos papá y tenemos mamá, nadie puede decir que no somos pecadores. Porque lo podemos contemplar, lo podemos vivir, lo podemos palpar, nuestras maldades, nuestras mentiras, nuestro orgullo, todo lo que conocemos como deseos de la carne, como hechicerías, como envidias, como maledicencia, como odio, idolatría, borrachera, todo está claro y la evidencia. Y no podemos nosotros hacer nada. Quizás podemos trabajar simplemente en nuestra mente, nuestro pensamiento, y podemos reformarnos. Una reforma moral quizás la podemos hacer, pero la ley del pecado aún ahí va a seguir. Y tarde o temprano nos daremos cuenta que sobre esa ley, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado y de muerte? Porque no puedo hacer el bien. Lo que quiero hacer, el bien, no puedo. Porque hay una ley que se revela en mí. Y esa es la causa
de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese huerto del Edén, hermanos, cuando pecó Adán, podemos ver que la gracia de Dios se manifiesta sobre Adán y sobre Eva. La sentencia era la muerte a causa del pecado. Pero la gracia de Dios es la misericordia, es parte del carácter de nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra, en donde extiende una misericordia que no merecemos. El hombre merece la muerte, el hombre merece condenación, el hombre merece castigo. Pero la gracia de Dios busca solución, su amor busca solución para bendecir al hombre. Nuestro Dios creador nos ha bendecido grandemente en todos los aspectos, tanto aspecto espiritual, ha proveído la salvación, ha proveído la vida eterna, ha proveído un cordero sin mancha y sin contaminación para poner la solución al bienestar espiritual, de librarnos de la condenación eterna, de librarnos del lago que arde con fuego y azufre, de librarnos de ese lugar en donde el hombre va a causa de nuestros pecados y lejos de la presencia del Señor. Vamos a crujir los dientes, vamos a derramar nuestras lágrimas y nuestra conciencia nos va a acusar por haber rechazado el precioso y fragante sacrificio mostrado en la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo pagó el precio y puso su vida como solución para obtener el perdón y la vida eterna. Allí en el huerto del Edén, la gracia de Dios se comienza a manifestar. Y a lo largo de la historia de la Biblia y de la historia humana, vamos a observar un atributo de Dios muy hermoso, conocido como la gracia, la misericordia inmerecida. A lo largo de la Biblia, ahí vamos a empezar a conocer los atributos del Señor, vamos a observar su eternidad, vamos a observar su carácter de justicia, vamos a seguir aprendiendo cómo es nuestro Dios, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios que es santo. Así es el Dios de la Biblia. Pero en este caso su gracia, su justicia dijo: ciertamente morirás el día que desobedezcas y que comas del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Su justicia, ciertamente morirás. Y cuando el hombre peca y desobedece, su amor dice: yo no quiero que se pierdan, yo no quiero la condenación del alma del hombre, yo no quiero la muerte del hombre. Entonces él busca solución. A causa del pecado se levanta un sacrificio en el huerto del Edén, porque Adán y Eva ya son conscientes de su pecado. La gloria de Dios se alejó de ellos. Se perdió la comunión, se perdió la estrecha relación. Esa relación del Dios creador con Adán a causa del pecado. Cayó el hombre en su pecado y se siente vacío. Y se siente insatisfecho. Y se siente culpable.
Ahora el Dios de toda gracia y de toda misericordia, allí en el huerto del Edén, tiene que tomar unos animalitos para sacrificarlos. La Biblia no nos dice qué clase de animalito es, pero sin duda alguna, quizás eran algunos corderitos, quizás. Entonces, por culpa del hombre, también afectó a la creación y entra el derramamiento de sangre y la muerte de animalitos que no pecaron, que son inocentes, que no tienen conciencia de lo bueno y de lo malo. Ellos pagan la culpa y reciben la muerte para que de sus pieles el hombre sea vestido, Adán y Eva, y así esconda su vergüenza. Y se derramó la sangre por primera vez en el huerto del Edén. Ahí estamos viendo oscuramente. Y gloria a Dios por todos los libros de la Biblia, que se va esclareciendo cada vez más, que el Señor revela su palabra y nos va enseñando, que va apuntando a nuestro Señor Jesucristo, en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Y eso se lo dijo 2000 años más adelante, desde el huerto del Edén, a un hombre llamado Abraham. Pero la gracia de Dios lo podemos ver allí, desde el huerto del Edén. Un Dios de amor, un Dios de bendición, también un Dios de justicia, que dijo que la paga del pecado es la muerte. Pero Él muestra su amor para con nosotros. Y así el pecado entró al mundo. Engendran a Caín y a Abel. Y desde allí ya podemos ver dos líneas. La línea de Satanás, espiritualmente hablando, por medio de Caín, porque dice la epístola de Juan que Caín era del maligno. Y vemos la línea del Mesías por medio de Abel. La línea del Mesías le agradaba acercarse a su Creador, al Dios de su padre Adán, al Dios de su madre Eva. Abel lo había aprendido de ellos, de Adán y de Eva, y le habían enseñado la forma como el Señor Creador le agradaba ahora que se acercaran a Él para expiar el pecado de ellos por medio de la fe. Así se acercaba Caín, que era pastor de ovejas, por medio de un altar en donde levantaba el sacrificio, donde se degollaba el cordero, un cordero perfecto, un cordero sin mancha, tipificando una figura profética que vendría 4000 años adelante para dar salvación a los hombres. Ahora nosotros lo vemos 2000 años atrás, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo veían hacia adelante por medio de la fe. Y Caín nunca quiso recibir los consejos del cielo para practicar la forma como él se debería de acercarse a su Creador. Él no se acercaba por medio de los sacrificios. Él no se acercaba por medio del derramamiento de la sangre. Él no se sentía culpable por su pecado.
Él se acercaba al Señor, creador de los cielos y de la tierra, como Él quería, como Él le agradaba, y Él también hacía sus sacrificios, pero ofrecía como ofrenda todo lo que concierne o lo que Él sembraba en el campo. Y el Señor no le aceptaba su ofrenda, porque el Creador de toda gloria ya había establecido la forma como deberían de acercarse los hombres a Él. Y así, a lo largo de las Escrituras, la gracia de Dios se manifiesta. El Señor puso solución al pecado del hombre, pero aún así, toda esa generación de Caín y la generación de Abel, había dos caminos solamente: el camino de la línea impía, el camino de la línea satánica, el camino de la línea sin Dios y sin fe. Y el otro camino era el camino que era por la vía piadosa, por la vía del sacrificio, por la vía de la humildad, para acercarse al Creador reconociendo el pecado del hombre. En ese tiempo de Caín y de Abel, grandes ciudades fueron fundadas. Pero llega un tiempo en que la maldad se multiplicó, porque el pueblo se desenfrenó. La sociedad, la civilización antediluviana se desenfrenó por no buscar la forma correcta como el Señor de toda gloria y de toda gracia lo había establecido, de acercarse a Él con corazón sincero, con corazón arrepentido, con un corazón humilde de: Señor, yo merezco la muerte y no este corderito. Pero mi pecado, Señor, lo reconozco y pongo mis manos, se la imputo mi pecado a este corderito que va a morir por mi culpa. Yo pido perdón por mis pecados. Y todos los que vivieron así fueron bendecidos, como vivió Abel. Y a lo largo de las Escrituras podemos ver que cuando llegamos al tiempo de Noé, sí, Noé tuvo sus ancestros desde Matusalén, desde Enoc, desde Lamec. Todos ellos invocaban el nombre de Jehová. Todos ellos se acercaban como el Señor lo había manifestado desde el huerto del Edén, como el Señor había dicho. Y ellos alcanzaron la gracia y la bendición de una salvación. Porque cuando el Señor decidió exterminar esa civilización, ahí volvemos a ver la gracia de Dios sobre la vida de Noé y de su familia. Esa gracia no era exclusiva para ellos, esa gracia fue extendida para los hombres. Fue una invitación que se le ofreció a los hombres que andaban en el camino de la impiedad, en el camino del pecado y de la maldad. Allí se les ofreció la gracia de Dios, porque Noé, pregonero de justicia, había creado aquella arca de salvación que tipificaba a Jesucristo también, que tenía una puerta de salvación. Y allí la gracia de Dios se extendió a los hombres, pero ellos no quisieron. Ellos se burlaban. Ellos siguieron comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Eso quiere decir que seguían igual en su vida cotidiana, en incredulidad,
A pesar que el Espíritu Santo de Cristo les hablaba allí por medio de Noé. Les hablaba por medio de la vida íntegra de este hombre y por medio de la creación de un arca. La gracia de Dios, hermanos míos, ahí seguía presente y aún hoy en día sigue presente. La gracia de Dios. Así, importante, hermanos, que la palabra de Dios viene estableciendo entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque en los tiempos de Noé es salvo, junto con sus 3 hijos y sus nueras y su esposa. Y sus 3 hijos conocidos como Sem, Cam y Jafet. Ellos 3, hermanos míos, de estas 3 familias, el mundo se multiplicó. Y de ahí vienen las diferentes razas también del mundo, aunque a lo largo ha habido mezclas, pero estoy hablando como por ejemplo el pueblo de Israel, que viene de la familia de Sem, porque de ahí esa familia viene Abraham y las 12 tribus de Israel, Isaac y Jacob. Pero el Señor forma esa nación, una nación étnica pura, la formó, la creó, y allí había profecía para este pueblo de que vendría un profeta, de que vendría el Cordero proveído por el Dios Padre, el Cordero de la Pascua. Y hay múltiples profecías a través de tipologías de la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, como aquella serpiente de bronce que fue puesto sobre un asta en el desierto. El sumo sacerdote que entraba una vez al año a expiar el pecado del pueblo, de la tribu de Leví, de la casa de Aarón. Otra figura. Y está lleno la palabra de Dios de figuras, de tipologías y de profecías sobre la venida de nuestro Mesías. Y los pactos que hacía el Señor, tanto como con Abraham, tanto como con la nación de Israel en el monte Sinaí, y más adelante un pacto con David, en donde David halló la gracia de Dios, en donde su trono, el trono de David, iba a ser estable, e iba a nacer el Mesías y se iba a sentar sobre ese trono para siempre. Y progresivamente el Dios de la palabra revela su plan, revela su carácter, nos revela, hermano mío, nuestra condición espiritual. El hombre solamente puro pecado y pura maldad. Lo podemos ver a Israel como nación. Así que sin duda, nosotros como humanos tenemos esa naturaleza caída, esa corrupción, la tendencia siempre a desobedecer. El mundo está muerto en sus delitos y pecados. El mundo que no tiene a Jesucristo pertenece a un reino.
el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de la luz es más amplio. El reino de la luz se encuentra en muchos lugares. Él reina en los cielos, delante de los santos ángeles, delante de querubines, serafines. Ahí reina el Señor. Él reina sobre los astros. Él reina sobre el cosmos, sobre el universo. Por eso no hay caos en el universo, sino que hay orden, porque Él reina. Y al venir a este mundo para crearlo, recuerde usted, Génesis capítulo 1 comienza a ordenar el mundo porque estaba desordenado y estaba vacío, y lo vacío Él lo llenó con el poder de su palabra, con el poder de su todo conocimiento, de su toda sabiduría, y la creó este mundo para ser habitada. Nos puso el sol exactamente a la distancia necesaria para la existencia de la vida. Creó al hombre con toda sabiduría. Y si usted conociese un poquito de anatomía y fisiología, observaría lo maravilloso que es nuestro Dios. Ese perfecto orden interno en cuanto a los aparatos que tenemos, respiratorio, circulatorio, muscular, todo, y su funcionamiento, que de eso se encarga la fisiología, en el funcionamiento de cada órgano. Muchos doctores se quedan anonadados ante tanta belleza de cómo el hombre fue creado. Es maravilloso nuestro Dios. Hay un creador de todas las cosas, pero también hay un adversario. Un adversario que entra en los planes de Dios, no porque el Señor falló, sino que Él lo incluye. Y toda la caída del hombre, el pecado y los demonios caídos se encuentran dentro del plan de Dios. A Él nada le tomó por sorpresa. Él no tiene plan A y no tiene plan B, no tiene dos planes, solamente plan A. Y todo lo que Él hace, hermano mío, es para su gloria, es para su honra y es para su alabanza. Nosotros tan pequeños que somos de entendimiento, no podemos comprender la grandeza de nuestro Dios. Por eso dice que es importante recibir su palabra como niños y no poner objeciones sobre las cosas que no entendemos. Adán en el huerto del Edén, aún estando sin pecado y en inocencia, fue tentado y cayó. Ahora viene nuestro Señor Jesucristo, conocido como el postrer Adán. El primer Adán es de la tierra, el del huerto del Edén. El segundo Adán es del cielo. Y a causa de ese pecado, nuestro postrer Adán viene del cielo para redimir las almas, para traer salvación, para comprar una vez más esa alma que fue vendido al pecado, que fue vendido a la potestad de las tinieblas. Satanás
se le entregó el reino de este mundo. Y cuando digo el reino de este mundo, estoy hablando a la humanidad, al sistema de vida que hay en el mundo, a la corriente del mundo, la política y muchas cosas más. Porque la autoridad y el reino se le había entregado a Adán para que sea el Señor y la cabeza de la creación. Pero él la perdió. Ahora viene nuestro postrer Adán. Ahora viene nuestro Señor Jesucristo. Y a través del tiempo, a través de la cronología, llega el Kairos de Dios. Y nace nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judea. Y lo hemos estado leyendo en el Evangelio de Lucas. Nace en un pesebre. Y tiene un coro de ángeles de alabanza que le cantan a aquel que fue depositado en un pesebre y lo usó como si fuese una cuna. Rey de reyes y Señor de señores, puesto en una cuna. No había ni lugar en el mesón para ellos. Y ahí es puesto el Señor de señores, humanándose para identificarse con nosotros, porque traía una misión: ir a la cruz del Calvario para quitar nuestro pecado y en su gracia regalarnos la salvación de nuestra alma, redimirnos no solamente de las tinieblas, sino redimirnos y comprarnos para Dios su Padre, para disfrutar la eternidad con Él, para ser partícipes de su plan dentro de su reino, de nuestro Señor Jesucristo. Y este niño nace, y este niño se mueve con sus padres dentro de la ley de Moisés. Cada año dice la Biblia que iban al templo, celebraban la Pascua, celebraban Pentecostés, Shavuot, celebraban tabernáculos, las fiestas. El niño crecía y nos enseña cómo fue creciendo. Nos habla a sus 12 años, en estatura, en sabiduría, en gracia. El tiempo va avanzando. Llega a sus 30 años de edad. El tiempo señalado por Dios Padre. Porque viene un encuentro frontal, viene una guerra, viene una batalla del Hijo del Hombre, en donde Él, 100% hombre, no va a usar ninguno de sus poderes para el bienestar de Él, nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él hubiese querido, a sus enemigos solamente sopla y se acabó sus enemigos. Pero Él no usó sus poderes para su bienestar. Él usó sus poderes para mostrarnos su deidad, para los necesitados, para los cojos, para los ciegos, para los que tenían necesidades, los que padecían hambre. Él multiplicaba el pan. Pero no vemos nunca que Él multiplicaba pan para Él mismo. Porque Él vino para identificarse 100% hombre también. Llegó la hora. Juan el Bautista, el precursor, profecía en el Antiguo Testamento de la venida de Juan el Bautista,
Porque Él iría delante de nuestro Señor Jesucristo diciendo: ya está aquí. Ya está aquí el de la profecía. Ya está aquí el que se profetizó. Aquella sombra en el huerto del Edén. Aquel cordero del sacrificio que con la justicia del Padre se vistió al hombre pecador. Ya está aquí. Ya está aquí la mejor ofrenda que la de Abel, que va a derramar su sangre, el Cordero perfecto que dará su vida delante del Padre en la cruz del Calvario, y el Padre lo va a aceptar esa ofrenda como un olor fragante, en donde va a castigar el pecado del hombre sobre alguien que no conocía pecado, que no era culpable, pero por amor al culpable, al hombre pecador, Él tomó nuestro lugar. Juan el Bautista ya está aquí. Aquella figura profética. Por eso Juan decía: el hacha ya está puesto a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé un fruto será cortado y echado en el fuego. Juicio de Dios. Pero ya está aquí el que quita el juicio del Padre, el que quita la condenación, ya está aquí. Así como en los tiempos de Noé, el hombre merecía juicio y castigo, y Dios proveyó la salida para dar salvación a través de aquel que entraba por aquella puerta del arca. Y Juan iba por delante anunciando y preparando el corazón de los padres hacia los hijos. El corazón de los hijos hacia los padres eran quebrantados por el poder del Espíritu Santo de un hombre como Juan el Bautista, que permaneció mucho tiempo en el desierto para ejercer un ministerio poderoso, y toda Jerusalén y todos los de Judea y toda la gente acudían al bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan. Porque cuando iba a llegar el momento indicado, iba a aparecer el precioso Cordero de Dios delante de Juan. Y Juan lo tenía que manifestar públicamente a todos aquellos que eran sus discípulos de Juan, para entregarle estos discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, tenía que manifestarse la aprobación de Dios Padre, que sucedió en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó la hora indicada, cuando quiso bautizar a nuestro Señor Jesucristo, y Él le dice: nuestro precioso Salvador, Juan, deja que se cumpla toda justicia. Yo vine para cumplir la justicia del Padre. 3 años y medio más adelante iba a poner su vida. Iba a sufrir ese sabor amargo de la copa de la ira del Padre, la tenía que tomar. El castigo por nuestros pecados, porque Él no pecó, Él no era culpable. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo sabe y sabía que nosotros somos enemigos, somos malos, somos pecadores, pero dentro de su amor y de su misericordia, el Padre lo envía, y Él mismo aceptó poner su vida
Él la puso. Él dijo: a mí nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Pero ese precio que Él pagó es un precio muy, pero muy alto. Ese precio que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz es un precio, hermano mío, y se lo digo con convicción: nadie lo pudo haber pagado, ni un hombre. Solo nuestro Señor Jesucristo, por su pureza, por su santidad, por esa concepción del Espíritu Santo, en donde nació Él y se encarnó. Y cuando tuvo 30 años de edad, Él llega a ese lugar donde Juan se encuentra bautizando. Y dice la palabra de Dios que ambos descendieron al agua. Allí a donde el agua del río Jordán les da arribita de la cintura. Y allí cuando Cristo Jesús, dice Lucas, que oraron en ese bautismo de agua para identificarse con el hombre, dice que se oyó la voz de la aprobación de Dios Padre desde el cielo. Esa voz se oyó. Esa voz del Padre sobre el Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este mi Hijo amado es el que viene desde arriba. Y por medio de Él, el hombre recibirá el perdón de sus pecados. Por medio de Jesucristo, el hombre recibirá el regalo de la vida eterna. Por medio de Él, de mi Hijo amado, en la cual yo acepto ese sacrificio, el hombre podrá ser restaurado y las cadenas de las tinieblas y de los demonios podrá ser quebrantado. Él es el único que lo puede hacer, mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Qué duro, qué difícil de tener que pagar una culpa que yo no hice, un precio que yo no debo. Y Jesucristo lo aceptó. Imagínense la bondad y el corazón de nuestro Señor Jesucristo por causa nuestra, por causa de nuestro pecado, por amor a nosotros. Recuerda que Él es omnisciente. Él conoce todo. Él sabía de nuestra existencia en estos años 2025. Y todos los que vamos a habitar el planeta Tierra dentro de su plan de la historia, Él lo sabía. Y por amor vino a hacerlo por nosotros. Este es mi Hijo amado. Y ahora viene la aprobación con el sello de Dios. El Espíritu Santo viene en forma como de paloma. Una similitud para testimonio. Porque a Juan el Bautista se le dijo:
Se le dijo que sobre el que veas descender el Espíritu Santo, ese es el Mesías, ese es mi Hijo amado, ese es el único, la ofrenda fragante que yo puedo aceptar por el pecado del hombre para que no sea condenado en el infierno eterno. Él es el señalado, el Hijo de Dios, mi Hijo amado. La voz del Padre, el Hijo amado allí y el Espíritu Santo allí presente. Salen del agua y Juan, ante la multitud y también de sus discípulos, les dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mucha profundidad en las palabras de Juan. Nosotros lo entendemos muy bien porque conocemos las Escrituras. Ellos no tenían la totalidad de las Escrituras. Nosotros sabemos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios Padre lo proveyó. Pero para los judíos sabían que el Cordero de la Pascua era proveído, lo daban las familias, porque ellos escogían los corderitos, aquella sombra, aquella figura que ahora Juan lo está presentando. Una realidad. El Mesías sufriente. Ese Mesías sufriente profetizado por Isaías. Capítulo 53. En la cual sería el despreciado, el desechado, ese varón sin pecado, pero capacitado varón de dolores, que no iba a abrir su boca a pesar del desprecio y del escarnio, a pesar de que le escupirían la cara, no abrió su boca. A pesar que le daban de puñetazos, no abrió su boca. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. A pesar que lo molieron por mis pecados, a pesar que físicamente fue desgarrado por el azote, no abrió su boca. Olor fragante delante del Padre. Los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, para que hoy en día la iglesia pueda experimentar la vida espiritual, que hoy día la iglesia conozca que ha pasado de muerte a vida, y dentro de la iglesia hay un gozo en el Espíritu y puede llegar a la presencia del Señor y se goza de todas las promesas que vienen como resultado de lo que el Cordero de Dios que se ofreció en la cruz del Calvario se convierte en una fuente de bendiciones que no lo puedes comprar ni con oro ni con plata. Nadie puede comprar lo que Jesucristo hizo en la cruz, solo Él. Y nada te puede dar paz, nada te puede dar felicidad, nada te puede llenar, solo el pan vivo que descendió del cielo, o el Cordero de la Pascua, que hay que tomar la sangre del Cordero y hay que comer su carne y su sangre para tener vida eterna, para salir de la esclavitud del pecado, para convertirnos nosotros en extranjeros y peregrinos en este mundo. Estamos en este mundo, pero nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros estamos caminando y estamos poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que murió en la cruz. Y nuestra fe tiene que estar también en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra fe está segurísima que en 3 días Él se levantó de los muertos y se le devolvió el sepulcro
a José de Arimatea, porque al tercer día Él se levantó y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado y sus discípulos, hermanos de Juan, aceptan aquella invitación, nosotros podemos ver entonces que nuestro Señor Jesucristo es a donde voy a entrar sobre él. Después que fue bautizado, ¿qué es lo que Él hizo? Y lo podemos ver en Lucas 4, o sea, antes de ya iniciar el ministerio. Recuerde que Él fue impulsado, dice, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué la tentación? Voy a leer aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del versículo 1 al 13. A ver qué vamos a aprender aquí sobre la tentación de Jesús. Dice la palabra de Dios, y también vamos a leer un poquito en Marcos, en los tres evangelios sinópticos. Dice Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Mire, o sea, cuando fue bautizado, lleno del Espíritu de Dios, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un lugar, dice aquí, a un alto monte, en el capítulo 5, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, el versículo 6 de aquí, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Está hablando la gloria de los hombres, que viene siendo la gloria de este mundo. ¿Cuándo se le fue entregado? Ya dijimos cuándo Adán pecó. Cuando Adán pecó, fue cuando se le entregó el reino a Satanás, ¿sí? Pero no es un reino como el que tiene nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Rey de reyes. O sea, Él está por encima de todas las cosas, no solo de este mundo, sino de todo el cosmos, de todos los ejércitos celestiales, de toda la creación. Él está por encima. Recuerde que Satanás solamente es una criatura de Dios, criatura de nuestro Señor Jesucristo. Es Satanás. Y luego versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy.
Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, le dice Satanás. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Aquí Satanás hasta conoce las escrituras. Miren, Satanás mismo dice: escrito está. Le dice a Cristo: escrito está. Está usando un texto de los Salmos. ¿Te das cuenta por qué hay sectas, hay enseñanzas de demonios en el mundo? Porque Satanás también usa las escrituras. ¿Para qué? Para desviar el hombre de la verdad. Y que las mismas escrituras la tuercen, como dijo Pedro, para la propia perdición del hombre, y así arrastrar a multitudes. Pero en realidad lo que más le interesa a Satanás es que el hombre no obtenga la salvación ni la redención de su alma. O sea, Satanás no quiere soltar las almas. Él los quiere como esclavos, para que el pecado, el poder del pecado, día con día, es como un puñal, el pecado sobre el hombre. Y como el hombre no es dueño de su voluntad, es esclavo del pecado y de Satanás hasta que muera y pierda su alma y muera en condenación. Satanás aborrece las almas de los hombres. Por eso los mantiene en el mundo entretenidos, en deleites diversos, en concupiscencias, en esos deseos perversos del hombre, atenuado al pecado. Allí los ata, ahí los amarra y los engaña con los deseos de la carne, aunque el hombre se quiere sacudir aquello, pero no puede. Y a veces se da cuenta que nada le satisface, que nada lo llena, tanto ricos como pobres. El rico obtiene todo lo que hay en este mundo. Tiene viajes transatlánticos, va por todo el mundo, tienen diferentes mansiones en diferentes lugares, prueban todo lo que hay y lo que existe, pero al final de cuentas se dan ellos, o se ven a sí mismos insatisfechos. Y a veces son presas de vicios. Y al no hallar solución a sus problemas, muchos se suicidan. No tiene caso vivir la vida. Y ahí es un triunfo para Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre muere en sus pecados y perecen, como dijo nuestro Señor Jesucristo: si no os arrepentís, pereceréis. Y ese es el propósito de Satanás y sus demonios. Ellos trabajan duro, ellos trabajan día y noche, ellos no se cansan, ellos son seres espirituales, ellos son seres inteligentes, ellos son seres astutos y envuelven al hombre y lo engañan, y el tiempo pasa y así mueren. Con la iglesia también trabaja mediante la tentación, mediante las pruebas.
Y aquí vamos a ver entonces, vamos a ver aquí la tentación que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver un contraste o similitudes entre Cristo Jesús y Adán. Aquí en Marcos capítulo 1, sobre la tentación mismo, del versículo 12 al 13, Marcos 1, dice así: y estuvo allí en el desierto nuestro Señor Jesucristo, en un monte. Estuvo allí 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. La importancia de este pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios aquí: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, el versículo 13. Un enfrentamiento frontal con Satanás. Un enfrentamiento frontal con Satanás. Después que nuestro Señor Jesucristo fue aprobado por el Padre, que ya hablé de esto en el río Jordán, aprobado por el Padre, públicamente, el Hijo amado. Y cuando decía hijo, quiere decir igual a Dios, pero hombre. Ahora, como hombre, va a vivir como hombre. En ese bautismo vemos la aprobación del Padre. Y fue conducido al desierto, donde se iba a enfrentar con el príncipe de este mundo. Aunque aquí nosotros lo podemos ver normalmente, simplemente como la tentación de Jesús. Y lo podemos leer superficialmente. Lo que va a vivir nuestro Señor Jesucristo 40 días apartado en un lugar desierto, en donde habían fieras, en donde habían demonios, Satanás y sus huestes, y donde también habían ángeles de Dios al servicio del Señor. Ahí estaba. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué tal parece una tentación simple? Pero debemos de comprender muy bien que estamos presenciando aquí mucho más que una tentación. Como cualquiera de nosotros lo podemos ver. Es mucho más que una tentación. Se trata más bien del primer combate entre el Hijo de Dios, el primer combate entre el Hijo amado, el primer combate entre la ofrenda fragante para destruir y quitar de en medio el pecado y quitarle el imperio de la muerte, que es a Satanás. Más que una tentación, se trata del primer combate entre el Hijo de Dios y Satanás. En esta gran batalla y guerra por conseguir, escuche bien, por conseguir la liberación de los hombres y su salvación. En este monte de la tentación está en juego la salvación del hombre. En este confrontamiento, en este
enfrentamiento frontal entre el Hijo de Dios, nuestro precioso Señor Jesucristo. Está en juego el perdón de nuestros pecados, está en juego la vida eterna, está en juego de ser arrebatado de la condenación eterna en este monte de la tentación. El mundo, la salvación del hombre está en juego. Por fin, el Mesías de Dios, tan largamente esperado desde el Antiguo Testamento, ahora viene al mundo para poder obtener victoria a los poderes del mal, esos poderes satánicos, oscuros, esos poderes que mutilan y distorsionan la vida humana. Tan importante en este pasaje que estamos leyendo del monte de la tentación, que dependiendo de su desenlace, de lo que suceda en esta confrontación entre Satanás y el Hijo de Dios, en esta batalla por el alma del hombre, es tan importante el desenlace de lo que va a suceder, porque de ahí también depende nuestra salvación. Desde el inicio, hermanos, desde la aprobación del Padre, el Espíritu Santo le impulsó al desierto a nuestro Señor Jesucristo. Y todos los redimidos, todos que son salvos por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, llamados como creyentes, miembros del cuerpo de Jesucristo, la iglesia, también nosotros tenemos una aprobación del Padre. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay una aprobación de Dios Padre para todos, mas a todos los que le recibieron. Primero tenemos que recibir la palabra de Dios, que hemos pecado. Primero tenemos que recibir la palabra de Dios, que necesitamos con corazón humilde arrepentirnos. Después de recibir la palabra de Dios, que Jesucristo murió por nuestros pecados, por nuestra culpa, tenemos que recibir, más a todos los que le recibieron, recibir el sacrificio de Jesucristo. Poner fe a los que creen en su nombre, en su persona, en su autoridad de su sacrificio. Nos da la aprobación de ser llamados hijos de Dios. Y luego, sellados, porque ya pertenecemos, el sello de propiedad del Señor, de todos los que le recibieron y creyeron en su nombre. La aprobación del Padre de ser llamados hijos de Dios. Ese sello es el sello del Espíritu Santo. Y después de que recibimos esa aprobación, el mismo Espíritu Santo nos impulsa, nos conduce, nos lleva a una vida nueva. El amor de Dios, Jesucristo en nosotros, su Espíritu Santo en nosotros. Ese Espíritu Santo nos impulsa a deleitarnos en su palabra. El Espíritu Santo nos impulsa, como nuestro Señor Jesucristo fue impulsado por el Espíritu al desierto, después de haber recibido la aprobación del Padre. Asimismo nosotros, cuando somos aprobados por el Padre, el Espíritu Santo nos conduce y nos lleva y nos impulsa
al desierto, nos impulsa a estar en la presencia de espiritual, bajo la oración y bajo la lectura de su palabra. Nos lleva a la obediencia, nos impulsa el Espíritu Santo a amar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo nos impulsa a mirar ese sacrificio por medio de la fe como un tesoro del cielo que ahora vive en vasos de barro. El Espíritu Santo nos impulsa. Aquí nuestro Señor Jesucristo fue impulsado al desierto y allí iba a haber una confrontación, una guerra, en donde depende todo del desenlace allí, lo que suceda, la salvación del alma del hombre.